Buenas, en esta lección vamos a aprender lo que son formatos personalizados en Excel 2013. Si queremos insertar un texto junto a un número, debemos crear un formato personalizado, ya que si escribimos un texto junto a este número, no nos permitirá crear operaciones, como vemos en el siguiente ejemplo, donde vamos a hacer una suma entre las celdas G1 y G2, y nos muestra un mensaje de error. Para crear un formato personalizado, debemos conocer una serie de caracteres. La almohadilla nos sirve para insertar un número o nada. El 0 nos sirve para insertar un número o un 0. El punto nos servirá para insertar los millares y la coma para insertar los valores decimales. Entre comillas insertaremos los textos que queremos que se muestren al lado de nuestros números. Y por último, entre corchetes podemos escribir el color que queramos. Tenemos en el cuadro un listado de los colores que podemos utilizar. Debemos definir dos partes, la parte numérica y la parte de texto. Para la parte de texto utilizaremos las comillas, y para la parte numérica utilizaremos los caracteres vistos anteriormente. En el primer ejemplo, queremos que se vea el texto unidades detrás de los datos numéricos. Vamos a empezar definiendo la parte numérica. Con el carácter almohadilla sería suficiente, pero como queremos que se vean los datos con estilo de millares, debemos insertar un punto. Pero por sí solo esto no sería correcto, deberíamos insertar otra almohadilla. Pero existe un caso que si tenemos escrito 0,45 se mostraría solo como 0,45 y el 0 inicial no se mostraría. Por lo que insertaríamos el 0 en vez de utilizar la almohadilla. Al final nuestra parte numérica quedaría definida como almohadilla.0. Así evitamos lo mencionado anteriormente. Realmente habría que definirlo como almohadilla.almohadilla 0, pero con recordar lo visto anteriormente sería suficiente, ya que al introducir el valor en el cuadro de diálogo de formato de celdas, este lo corrige de forma automática. Una vez definida la parte numérica, vamos a definir la parte de unidades. Como es un texto, lo definiremos entre comillas. Por tanto, nos quedaría definido de esta manera, almohadilla.0 y entre comillas, unidades. Ahora vamos a plasmarlo en la hoja de cálculo. Seleccionamos las celdas y pulsamos en el cuadro de diálogo de número. Cuando aparece el cuadro de diálogo nos situamos en la categoría personalizada y en el cuadro tipo escribimos este formato. Borramos el texto estándar y escribimos el formato visto anteriormente, en nuestro caso almohadilla.0 y entre comillas unidades, y pulsamos en el botón de aceptar. Comprobamos que es correcto y que sale el texto unidades al lado de nuestros valores numéricos. En el siguiente ejemplo queremos que se vea el texto años al lado de los valores numéricos. Seleccionamos los valores y nos vamos al cuadro de diálogo de número. Y en la categoría personalizada definiremos la parte numérica y la parte de texto. La parte numérica la definiremos como almohadilla.0 y para la parte de texto escribiremos entre comillas el texto años. Si queremos que los datos, además de visualizarse en años, se vean color rojo, lo definiremos entre corchetes. Por lo que en el cuadro tipo de formato personalizado escribiremos almohadilla.0 para la parte numérica, entre comillas años para la parte de texto y por último, entre corchetes escribiríamos el color rojo. Al pulsar aceptar se nos muestran los valores en color rojo y con el texto años. En los siguientes ejemplos vamos a insertar decimales a nuestros datos escritos. Tenemos dos opciones, o definirlos de forma automática o aumentar los decimales desde los botones del grupo de opciones de número. En el primer ejemplo queremos que se muestren los datos en kilos y con dos decimales. Para que se muestren dos decimales definimos lo que ya sabemos hasta ahora y luego podemos escribir o dos ceros o dos almohadillas. Si definimos dos almohadillas, los resultados quedarían de esta manera: 1,
el segundo caso quedaría como 1,5, el tercer caso como 1,32 y el último quedaría como 1,35. En cambio, si definimos dos ceros, los resultados quedarían de la siguiente manera. El primer caso como 1,00, el segundo como 1,50, el tercer caso 1,32 y el último caso 1,35. En nuestro caso, como queremos definir dos decimales de forma obligatoria, lo definiríamos como almohadilla punto cero, coma, 00 y entre comillas, kilos. Este sería el formato que escribiremos en la categoría personalizada en el cuadro de diálogo de formato de número. La otra opción es definir la parte entera, almohadilla punto cero y entre comillas kilos, y añadir desde el botón aumentar decimales los decimales que necesitemos. Primero generaremos el formato personalizado y después con los dos botones de aumentar decimales y disminuir decimales aumentaremos los decimales que necesitemos. Ahora vamos a ver el ejemplo que nos referíamos antes de utilizar la almohadilla punto almohadilla. Veremos que en el caso que utilicemos la almohadilla punto almohadilla con el caso de 0,45, el 0 desaparece y solo se nos mostraría 0,45. En el siguiente ejemplo vamos a introducir también valores negativos. Si queremos que todos los valores aparezcan con el mismo texto, solo es necesario definir la parte positiva. Seleccionamos los valores y en la categoría personalizada insertaríamos los caracteres almohadilla punto cero para la parte numérica y el texto unidades entre comillas. Y como vemos, tanto los resultados positivos como los negativos nos aparecerían con el texto unidades. En cambio, si queremos que los datos negativos se vean de forma diferente a los positivos, debemos definirlos. El orden en el cual se definen los datos es el siguiente: positivos, punto y coma, negativos, punto y coma, cero, punto y coma, texto. Imaginemos que los positivos queremos que se vean en unidades y los negativos en color rojo y en unidades. Lo definiremos de la siguiente manera: almohadilla punto cero y entre comillas unidades para los positivos, pues insertaríamos el punto y coma que nos permite definir los resultados negativos, y para los resultados negativos menos almohadilla punto cero y entre comillas unidades, y entre corchetes escribiríamos el color rojo. Tras pulsar aceptar veremos que los resultados positivos los pone en negrita con el texto unidades y los resultados negativos los pone con el texto unidades en color rojo. En el siguiente ejemplo queremos que los resultados positivos se muestren en unidades y los negativos que se muestren como me deben 14 unidades. Los definiríamos de la siguiente manera. Para la parte positiva lo definiríamos como almohadilla punto cero y entre comillas unidades. Después insertaríamos el punto y coma y definiríamos los resultados negativos. Me deben entre comillas. Después insertaríamos el valor, almohadilla punto cero. Y por último, el texto unidades entre comillas. Y ahora comprobamos en nuestra hoja de cálculo que lo que acabamos de hacer es correcto. Los positivos se verían en unidades y los negativos me deben la cantidad que antes estaba escrita y unidades. En el último ejemplo vamos a definir valores positivos, valores negativos y valores cero. Los positivos como unidades, los negativos en unidades en color rojo y para los valores cero quiero que aparezca el texto no hay ventas. Recordar siempre que la manera de pasar de una sección a otra es mediante el punto y coma. Los positivos lo definiríamos como almohadilla punto cero entre comillas unidades, los negativos con menos almohadilla punto cero y entre comillas unidades y entre corchetes el color rojo, y por último los textos pondríamos el punto y coma y entre comillas solo definiríamos el texto no hay ventas. El signo de menos en los resultados negativos es opcional, podemos insertarlo o no insertarlo, ya al gusto de cada uno. Pulsamos aceptar y comprobamos que lo que acabamos de hacer es correcto. Veremos que los resultados positivos salen en unidades, los negativos en unidades en color rojo y donde antes había un 0, ahora aparece el texto no hay ventas. Con esto finalizamos la primera parte de formatos personalizados en números en Excel 2013. Espero que les haya servido de ayuda.